Hola a todos, en este espacio, unos pocos minutos, queríamos proponerles algunos temas que son simples, desde luego todo basado en el Arizal, el Baal Shem Tov, tzadikim contemporáneos, temas simples en un idioma simple, al alcance de todos, sobre los cuales nosotros vivimos constantemente. Sobre esos temas se ha escrito mucho y aún así no tenemos percepción adecuada sobre ellos. Se proponen 5 preguntas y la primera pregunta es ¿cuál es nuestra esencia? Es decir, ¿quiénes somos? Esto desde luego nos va a poder ayudar a percibir la vida, a vivir en una forma mucho más adecuada. Si sabemos quiénes somos, vamos a actuar acorde a ello y cuanto más nos conozcamos, más profundidad vamos a poder dar en la vida, más colorido, objetivos más elevados. Pero antes de eso, como nos falta un conocimiento adecuado de quiénes somos, vamos a tener que empezar a definir desde cero cada cosa y poder arraigarla a la raíz adecuada. La primera pregunta que nos haríamos es, ¿qué es una pregunta? ¿De dónde proviene? Vamos a empezar a tratar de definir el concepto ¿qué es una pregunta? Para tener orden. Cuando hay orden, una persona se maneja en todos los ámbitos con calma, con placidez, con seguridad. Por ejemplo, en el ejército, no sé hoy, pero hace muchos años, educaban a los soldados a saber mantenerse, digamos, están en un campo de batalla, entonces tienen que saber que si no hay agua y tienen poca agua en la cantimplora, que sepan cómo dividir el agua, no tomarse todo a la vez y luego se van a morir de sed. Entonces hacen ejercicios como una persona se conoce, ejercitándose. Aquí en el ejército en Israel, un ejercicio y cada uno llena una cantimplora. Pero les dicen, no deben tomar agua. La cantimplora está con ustedes, está llena de agua, pero no deben tomar agua para que la persona empiece a conocerse las fuerzas interiores que tiene, que no cuando tenga sed se tiene que tomar toda la cantimplora, que piense ya en el futuro próximo también y que sepa cada cuánto tiempo tomar y cuánto tomar cada vez. Cuando se termina el ejercicio, deben verificar quién tomó y quién no tomó. Pero no van a empezar a abrir la cantimplora de cada uno y empezar a medir si hay agua o no hay agua hasta el final. ¿Cómo se puede hacer en una forma muy simple y muy rápida? Golpeaban la cantimplora. Si la cantimplora no hacía ruido, quiere decir que está llena. Si la cantimplora hace ruido, quiere decir que bebió. Por consiguiente, hay que volver a educarlo y a entrenarlo para que la próxima vez no beba. Entonces dijimos, cuando la cantimplora está llena, no hace ruido. Pero ¿hay otra opción que la cantimplora no haga ruido? Sí, cuando está vacía. Si la cantimplora está vacía, no va a hacer ruido. Por consiguiente, en el ejemplo que dimos, si el ruido es una pregunta, es decir, hay algo que nos molesta, sentimos un vacío, queremos llenar ese vacío, aparece una pregunta sobre un tema X. ¿Quién no se va a preguntar? ¿Quién tiene una percepción completa sobre el tema? No se va a preguntar, porque no tiene preguntas. Él conoce todo desde el principio hasta el final. ¿Quién también no se va a hacer preguntas? Quien no conoce en absoluto el tema. Para él ese tema no existe. Ese sería el ejemplo de la cantimplora vacía. Tampoco hace ruido. ¿Cuándo empieza a hacer ruido? Cuando sentimos un vacío. Hemos bebido un poco del agua, empezamos con el ruido. Y el ruido es la pregunta. Por consiguiente, el ejemplo es con respecto a la Torá. Los sabios nos dicen que ¿cuántas veces hay que estudiar la Torá? En forma general, 2 veces hay que estudiar la Torá. ¿Por qué 2 veces? La primera vez hay que estudiar para ser consciente de todo lo maravilloso que hay en la creación que no conocemos. Antes que empecemos a estudiar, no nos preguntamos. La segunda vez es para que llenemos ese deseo de conocer. Cuando ya tenemos, por medio del primer estudio, una percepción de la sabiduría que hay en el mundo y carecemos de ella, se despierta el deseo de volver a estudiar y ahora llenar esa inquietud. Entonces podríamos decir también que la primera
vez que se estudia la Torá, estamos construyendo un recipiente. Y la segunda vez que se estudia la Torá, se llena el recipiente con conocimientos. De la misma forma, la pregunta sería proponernos un objetivo y la respuesta es llegar al objetivo. Ya podemos entender qué es una pregunta y quién es la persona que se va a preguntar. Volvemos a la primera pregunta. La primera pregunta es ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra esencia? Podríamos preguntarnos ¿y qué importa quiénes somos? Desde luego que sabiendo quiénes somos, sabremos para qué estamos en el mundo y qué es lo adecuado que debemos hacer, en qué forma nos debemos comportar. Cuando no sabemos quiénes somos, entonces no hay importancia qué vamos a hacer y qué vamos a dejar de hacer. Cuando tengamos una percepción, un conocimiento básico de quiénes somos, la vida va a tener mucho más color, más nitidez, y vamos a poder proponernos objetivos que tal vez nunca nos hemos imaginado. Por consiguiente, no vamos a perder absolutamente nada de empezar a tratar de conocernos. No en forma psicológica, no en forma filosófica, sino en un idioma completamente cercano a todos, cotidiano. Lo dejamos con la pregunta hasta el próximo encuentro. ¿Quiénes somos? Un ser humano, somos seres humanos, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué es un ser humano? Alguien va a decir que tenemos Neshama. Vamos a preguntar, ¿y qué es la Neshama? Alguien me va a decir que me llamo Moishe. Ese es el nombre, pero no es la esencia. Tenemos hasta el próximo encuentro la oportunidad de adquirir una respuesta. Puede ser que ustedes sí la tengan. Y si no, vamos a ver la respuesta, vamos a empezar a tratar de entender la respuesta el próximo encuentro. Que tengan Yom Tov y Kol Tov.